salió este tema de los profesores y de lo que ha ocurrido con los profesores. eh, eh, y también quiero compartirle también por ahí. Quisiera, quisiera decir que para mí también es muy importante eh, que pudiéramos no eh, creer que el conflicto comenzó el año 2019. Eh, Durante mucho tiempo ya había muchos conflictos al interior de lo que es el sistema educativo, tanto preescolar, escolar y universitario. La crisis, la crisis del año 2019 está precedida por la crisis del año 2011, está precedida por la crisis del año 2006, está precedida por la crisis del año 2001. Ya venía habiendo sucesivas crisis que venían insistiendo en que el sistema, todo este sistema, tenía serios problemas. Sin ir más lejos, si ustedes revisen la literatura del año 2021, los yearbooks que ya han comenzado a circular, 2021, Chile aparece siempre como un modelo de extremo neoliberalismo educacional. Eso no solo implica que nosotros tenemos un sistema de financiamiento de la educación escolar y de financiamiento de la educación superior neoliberal, sino también implica, sobre todo, un fuerte proceso de lo que se llama privatización oculta. Entonces tenemos sistemas de estandarización muy potentes, sistemas de accountability con altas consecuencias para los individuos y para las instituciones muy altas. Tenemos un sistema de innovación pro mercado, tenemos un sistema de mejoramiento educativo también pro mercado. Ya teníamos ya un sistema de virtualización antes de lo que ha ocurrido en la pandemia, que también tenía una orientación pro mercado, que es muy reconocido a nivel internacional, como el sistema chileno, que tiene los grandes puntajes PISA en América Latina, que tiene muchísimas más horas en tiempo escolar que en Argentina. Nosotros tenemos más de 1.200 horas, Argentina tiene 600, 700 horas, que tiene grandes números que mostrar, pero que por dentro, por decirlo de alguna manera, tiene una crisis bastante potente y que se venía ya gestando, como les digo, desde el año 2001, 2006, 2011, 2019. Entonces, la línea de tiempo para poder comprender, eh, creo yo que tiene que ser más amplia. Sin ir más lejos, les recuerdo yo que el año 2011 tuvimos un serio problema con las notas, no sé si ustedes se acuerdan. Se pararon los estudiantes, etcétera, y después se estableció de arriba abajo cómo tenía que uno ponerle las notas, ¿se acuerdan? Había que ponerle 2 notas a los estudiantes, y así pasaban los cursos. O sea, ya hemos tenido por decirlo de alguna manera, intervenciones potentes en nuestro quehacer universitario docente. Y en ese tiempo eh, ya había manifestaciones muy fuertes de lo que era la precariedad laboral de los profesores de jornada parcial, de los académicos de jornada parcial. Entonces, no es que esto haya comenzado ahora, sino que tiene una larga historia y ustedes, por supuesto, conocen mucho mejor, con mucho mayor detalle lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que hoy en día la virtualización y por un lado el estallido, por otro lado la virtualización y la crisis institucional en la que estamos, podría hacernos pensar de que, de que, digámoslo así, por un lado, se terminó este ciclo y va a comenzar un ciclo nuevo, cuestión que yo soy bastante escéptico de eso, eh, o que esto es solamente de algo de hace muy poco tiempo, y en realidad tenemos un sistema eh, que desde el punto de vista neoliberal ha traído no solamente consecuencias para las eh,
las estructuras institucionales o las infraestructuras institucionales, sino también para las subjetividades, para las subjetividades. Y aquí les cuento que nosotros venimos realizando estos test a estudiantes que están entrando a pedagogía y que están saliendo de pedagogía de la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago. Y es muy interesante ver eh, qué piensan ellos respecto, por ejemplo, del diálogo democrático, de la argumentación democrática. Eh, es muy interesante cómo entran a la universidad y cómo salen de la universidad. Entran con ciertas características y salen con otras características que nos han hecho pensar muchísimo en qué es lo que está aportando la universidad, por ejemplo, en la construcción de las subjetividades democráticas. Les voy a dar un ejemplo. Hay estudiantes, hay muchos estudiantes que entienden los argumentos de los demás, comprenden los argumentos de los demás, eh, pero no están dispuestos a cambiar sus propios argumentos cuando escuchan, entienden y comprenden los argumentos de los demás. Es decir, hay muchos de ellos que en realidad, a muchos de ellos, de acuerdo a usted, ni siquiera le importa, por decirlo de alguna manera, el argumento del otro. ¿Ah? No están dispuestos a establecer diálogos democráticos. Hay muchos estudiantes que resienten lo que llaman el autoritarismo de la institución. Eh, como que entran con ganas de participar y de vincularse y crear lazos comunitarios, democráticos, etcétera, pero resienten lo que ellos llaman el autoritarismo de la institución. Y estoy hablando de las tres instituciones, no estoy hablando solo de la nuestra. Eh, Resienten, el tercer dato eh, eh, es muy interesante. Van a ser futuros profesores a los que nosotros entrevistamos. Van a ser futuros profesores que eh, no han adquirido las habilidades moral democráticas que se necesitan para poder establecer una relación pedagógica de crecimiento común en el conocimiento. Es decir, estamos frente a generaciones de profesores, porque ya hayamos varias generaciones estudiadas, de profesores que se creen dueños de la verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, es sumamente interesante el fenómeno del plagio, porque nos muestra un sujeto súper individualizado, un sujeto que lo que le interesa es la nota, lo que le interesa es pasar, no sé si lo que le interesa es producir conocimiento o que el conocimiento tenga un impacto social, cultural, transformador, crítico. Es decir, el neoliberalismo no solamente crea un tipo de sistema estructural, de infraestructura educacional, sino que también crea subjetividades, ¿no? Crea subjetividades, moldea subjetividades. Eh, y claro, a nosotros como profesores nos toca enfrentar a estas subjetividades que a lo mejor profesores que tenemos un fuerte compromiso de transformación social, un fuerte compromiso de inclusión social. Nos tocan de repente estas cuestiones que son bastante complejas de llevar a cabo. Pero como decían recién ahí, esto no es una cuestión de iluminados, o sea, estos momentos así en que nos podemos encontrar, podemos discutir, podemos conversar, eh, nos deberán ayudar también a pensar y repensar el impacto que tiene el sistema neoliberal en, en nuestras vidas desde el punto de vista también de la concepción y la configuración de las subjetividades. Con esto termino, parece que estoy pasado en el tiempo. Eh, eh, No, el, 4 el- minutos más sin problema. ya, el hecho de ser un ejemplo para el mundo, o por decirlo de alguna manera, el país que, que es reconocido a nivel internacional como el país en que más extremo está el neoliberalismo,
por supuesto que también genera organismos extremófilos, ¿ah? Yo creo que estos organismos extremófilos que son capaces de vivir en condiciones extremas, esos organismos que somos nosotros, ¿ah? De una u otra manera, eh, eh, tenemos que darnos cuenta también de que, de que si queremos reformar, y aquí voy a usar una frase de Edgar Morán, que vamos a celebrar los 100 años aquí en Chile el próximo 8 y 9 de julio. eh, si queremos verdaderamente generar una reforma de la educación, lo primero que tenemos que reformar es el pensamiento, nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento es un pensamiento ya neoliberalizado, extractivista, eh, que busca el mayor rendimiento a costa de los demás, a costa de la ecología, a costa de la cultura, a costa de los pueblos originarios, a costa de las lenguas originarias, claro, va a ser bien difícil que ese tipo de pensamiento pueda generar una nueva reforma educacional. Eh, y por eso es que yo soy escéptico de lo que pueda ocurrir en la Asamblea Constituyente ya misma. Yo creo que hay que generar un ambiente, una cultura de reforma del pensamiento y de reforma educacional que efectivamente eh, eh, coadyuve o colabore o oriente a una reforma mucho más radical de lo que es la estructura educacional que, como insisto, atraviesa desde el periodo preescolar, cuando los niños tienen que participar en unos concursos maquiavélicos para poder entrar en un jardín infantil, hasta cuando se tienen que endeudar para estar en la universidad. ¿Y qué decir lo que ocurre con ustedes, los profesores, que son profesores de de jornada parcial, y lo que ocurre no solamente en esta universidad, sino que en el resto de las universidades también? Eso, muchas gracias por su tiempo.